Bueno, a continuación daremos paso a nuestra segunda ponencia del día, titulada Vitamina D, vitamina del pasado y hormona del futuro, a cargo del doctor Carlos Covaleda, residente de tercer año de Medicina Familiar de la Universidad del Bosque en Colombia. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. Realmente es un gran honor poder participar de este Congreso Nacional y Segundo Internacional de Medicina Familiar. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí se visualiza, doctor. Ok, perfecto. Bueno, espero que en los siguientes 20 minutos en los que vamos a hablar de vitamina D se motiven muchísimo más para conocer ese rol protagónico de la vitamina D en los diferentes ámbitos clínicos. Y entrando en materia, todos hemos sido testigos de que en los últimos 20 años la población general ha sido inundada por bastante información en donde se menciona el papel relevante de la vitamina D en la salud humana. Esa información llega a través de redes sociales, revistas, periódicos, portales de Internet. Y para la muestra tenemos entonces este titular del diario El Tiempo, para quienes no lo conocen, es el diario de circulación en Colombia, en donde se cataloga la vitamina D como la supervitamina a la que hay que poner atención. En otro portal de internet menciona que no solamente se pueden tener beneficios con la vitamina D en el tratamiento de ciertas infecciones respiratorias, como las ocasionadas por el virus de la influenza y el bacilo de la tuberculosis, sino que también podría tener un efecto preventivo para el control de COVID-19 y sus complicaciones. También no solamente se menciona sus utilidades contra el raquitismo, el coronavirus, sino que se menciona que podría tener algún grado de utilidad en la enfermedad de Alzheimer. Y este fenómeno de información masiva sobre la vitamina D no solamente es de nuestra región, pensaríamos que solamente es de Latinoamérica, pero resulta que al otro lado del océano, en España, en este diario de circulación nacional en España, el diario El Mundo, catalogan a la vitamina D como no solamente la hormona del hueso, sino la hormona de la vida. Y en este titular del diario The Guardian en el Reino Unido, científicos top de ese país urgen a la población para la toma de suplementos de vitamina D. Y cualquiera de los aquí presentes se sentiría muy motivado y con ganas de ir a una farmacia a conseguir un suplemento de esta vitamina milagrosa, luego de leer este titular que salió en el diario de Telegraph en el Reino Unido, en donde mencionan que los baños de sol incrementarían el deseo sexual en los hombres. Con todo esto, pues en la consulta nuestra de medicina familiar es relativamente frecuente ver cómo llegan pacientes solicitando que por favor se les tomen niveles de vitamina D o por qué no, se le inicia algún tipo de suplementación de esta hormona. Bajo este contexto, entonces les propongo a ustedes este orden en el que desarrollaremos el tema. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre los efectos fisiológicos de la vitamina D, un poco sobre la epidemiología y los estudios que se han encontrado respecto al posible beneficio que pueda tener en la salud humana. Hablaremos un poco sobre el uso racional de la prueba y la suplementación y unas conclusiones. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar acerca de la fisiología de la vitamina D. Entonces, básicamente hay que recordar que hay dos formas a partir de las cuales podemos obtener la vitamina D. Uno es a partir de la dieta, y esta corresponde más o menos al 10 al 20%, y otra es a partir de la síntesis que se da a nivel de la piel, que es esta que vemos en la diapositiva. Esta corresponde hacia un 80 a 90%, es decir, que esta es la forma en la que mayormente podemos adquirir vitamina D en nuestro cuerpo. Entonces, inicialmente en la parte de arriba vamos a encontrar un precursor esteroide, que es el 7 de hidrocolesterol, el cual va a ser expuesto a los rayos UVB en una longitud de onda de 290 a 315 nanómetros, lo cual indica que en un país como el nuestro, que se encuentra en la zona ecuatorial, entonces va a tener esa exposición en el horario de 10 a 2 o 3 de la tarde. Entonces, con este proceso de fotoisomerización térmica no enzimática, vemos que se transforma en la vitamina D3, conocida como colecalciferol, que es la que se encuentra en mayor cantidad en animales. Hay otro precursor esteroide que se encuentra en vegetales, que es el ergosterol, que posteriormente se transforma en ergocalciferol, que es la vitamina D2. Posteriormente, entonces, esta vitamina D tiene que sufrir un transporte a nivel del torrente sanguíneo para que sufra dos procesos de hidroxilación, uno a nivel hepático y otro a nivel del riñón. Entonces, a nivel hepático, por enzimas que pertenecen al sistema del citocromo P450, se hidroxila
en el carbono 25 y da origen a lo que conocemos como calcidiol o 25-hidroxivitamina D3. Esta es la forma de presentación más frecuente de la vitamina D en el organismo y esta es la que más se utiliza para medir los niveles de vitamina D. Posteriormente sigue una segunda hidroxilación a cargo de la 1-alfa hidroxilasa a nivel renal y va a producir lo que conocemos todos como 1,25 dihidroxivitamina D3 o calcitriol, que tiene múltiples efectos pleiotrópicos en diferentes blancos celulares. Y hay unos procesos de contrarregulación que van a permitir que se incremente o se disminuya estos niveles de hormona activa. Principalmente dentro de eso es el que vemos aquí en la parte baja de la diapositiva, la 24-hidroxilasa, que es una enzima contrarreguladora, y lo que hace es tomar esas formas activas de la vitamina D y transformarla en la 24-25-dihidroxivitamina D, que es la forma inactiva que posteriormente se transforma en ácido calcitrióico y va a ser eliminado en las sales biliares. Aquí básicamente es para recordar las diferentes fuentes naturales a partir de las cuales podemos obtener la vitamina D en la dieta y están relacionadas de acuerdo al contenido de vitamina D que aportan por cada 100 gramos de tejido. Lo que quiero mostrarles aquí a ustedes es que hay una medida que es costo efectiva, útil en atención primaria, barata, que es la exposición al sol, gratis y está en la mayor parte del día. Una exposición mínima de unos 10 a 15 o 20 minutos diarios de sol nos va a aportar 3.000 unidades de vitamina D3, lo cual comparativamente con lo que nos aporta la dieta, pues es una medida que es bastante costo efectiva. Aquí vemos entonces una de las tal vez funciones más clásicas con las que se conoció la vitamina D cuando fue descubierta. Entonces vemos cómo la vitamina D cumple un papel de regulación en el metabolismo fosfocálcico y del hueso. Básicamente pues está regulado entonces esta forma activa de la vitamina D, como vemos acá, por los niveles de calcio, los niveles de fósforo, los niveles del factor de crecimiento derivado de fibroblastos número 23 y por la concentración de PTH. Entonces, hay una relación inversa entre esa concentración de PTH y niveles de vitamina D. Cuando hay una disminución de los niveles de calcio, unos receptores que están localizados a nivel de las glándulas paratiroides inducen la producción de paratormona y esta induce también la producción de 1,25-hidroxivitamina D3, la cual va a tener un blanco terapéutico a nivel de las células óseas, inicialmente sobre el osteoblasto y a través del RAN ligando estimulan los preosteoclastos para que estos estimulen a su vez a los osteoclastos y digamos que den lugar o den paso al proceso de resorción ósea liberando calcio y fósforo. No solamente hay unas funciones esqueléticas, sino que también hay unas funciones no esqueléticas y tal vez esto ha adquirido en los últimos años gran relevancia, teniendo en cuenta que el 20% de esa síntesis de vitamina D que se da a nivel hepático y renal va hacia funciones esqueléticas y este otro 80% restante va a otras funciones de la economía del organismo. Dentro de esas entonces vemos que en este caso hay un blanco celular que es el macrófago, el cual es estimulado por unos receptores TOL2 al estar en contacto con lipopolisacáridos, liberando entonces factores de transcripción que van a incrementar receptores de vitamina D y también van a estimular la función 1-hidroxilasa con la liberación de una proteína importante que es la catelicidina, que va a inducir respuestas inmunomoduladoras a nivel de activación de los linfocitos T y los linfocitos B. Por otro lado, no solamente tiene funciones inmunológicas, sino también toda la parte del componente del metabolismo óseo del cual habíamos hablado. También se han encontrado beneficios en cuanto a la regulación de la presión sanguínea, disminuyendo los niveles de renina, modulando también esos niveles de glicemia en el organismo, incrementando la función de las células beta. Y por otro lado, se han atribuido funciones anticancerígenas al disminuir esos factores de crecimiento y también los factores angiogénicos y también estimulando la apoptosis, principalmente en blancos de tejido como la mama, el colon o la próstata. Aquí básicamente es para recordar entonces esa función pleiotrópica que cumple la vitamina D en diferentes sistemas. Hay más de 36 blancos celulares distribuidos en los sistemas endocrino, cardiovascular, musculoesquelético, así como ustedes lo ven en la diapositiva, lo cual le confiere un comportamiento más de hormona que de vitamina, de tal manera que a ese nivel, tanto local, puede cumplir funciones autocrinas, endocrinas y paracrinas. Por otro lado, la vitamina D también tiene acciones genómicas y no genómicas.
Como vemos aquí en la parte inferior de la gráfica, a nivel del receptor celular hay unos receptores de vitamina D que a través del estímulo de ellos van a generar procesos de regulación de transcripción génica, y a nivel de la membrana celular hay unos receptores de vitamina D que también cumplen funciones de segundo mensajeros, y estos a su vez van a activar canales dependientes de calcio y de cloro. No solamente entonces encontramos funciones a ese nivel, sino que también se ha atribuido un proceso de protección contra la diabetes. Vemos que la vitamina D protege esa función pancreática, y esto lo hace a partir de un aumento en la tolerancia a la glucosa, y esto es a expensas de una disminución de la resistencia a la insulina en órganos blancos como el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético. Adicionalmente, también hay un efecto protector inmunomodulador que en fenómenos autoinmunes contra esas células beta pancreáticas hace que la vitamina D puedan regularlos y evitar de esa manera el daño sobre la célula beta. Esto, pues básicamente es también asociado a los efectos que puede tener tanto en la inmunidad innata como adaptativa, y en resumidas cuentas lo que va a hacer es estimular aquellas sustancias antiinflamatorias y en algunos casos también inhibir aquellas sustancias proinflamatorias. No solamente en estos campos también actúa la vitamina D, sino que a nivel del dolor se ha investigado mucho al respecto y participa en la transmisión del impulso nociceptivo en las diferentes etapas, ya que se han encontrado diferentes receptores a nivel de piel, del ganglio de la raíz dorsal, de la médula espinal, del cerebro y del intestino. Y también se ha atribuido una posible función analgésica al inhibir la expresión de genes que tienen relación con el factor de crecimiento epidérmico, que es un mediador importante en la señalización del dolor. Esto, en términos generales, es acerca de la fisiología importante que se ha encontrado de la vitamina D en el organismo. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que hay una alta prevalencia de deficiencia e insuficiencia de vitamina D. Se habla que alrededor de 1 billón de personas en el mundo cursan con esta condición, y en los cálculos que se han hecho en la actualidad se estima que alrededor de la mitad de la población a nivel mundial tiene niveles de vitamina D por debajo de 30 nanogramos por mililitro. Encuestas de salud y nutrición en Estados Unidos, como el NHANES 3, en una población de 18.800 pacientes, nos mostraron que en la mitad de ellos, que eran mayores de 40 años, un 50% en hombres y un 40% de mujeres tenían estados de insuficiencia de vitamina D. A nivel de Colombia, digamos que el comportamiento ha sido muy similar en la mayoría de países de Latinoamérica, y desafortunadamente no está muy bien documentado la deficiencia de vitamina D. Se han encontrado algunos estudios como este, en donde en poblaciones específicas, como en este caso en una muestra de 205 personas, mujeres posmenopáusicas, se hizo un estudio descriptivo para establecer los niveles de vitamina D. Y en ellos, pues entonces se encontró que el 55% tenían niveles insuficientes, y en un 16% niveles deficientes. Y algo también curioso que se encontró en ese estudio es que aquellos que tenían deficiencia de vitamina D tenían mayor riesgo de presentar fracturas vertebrales e hipertensión arterial. Este es otro estudio que se desarrolló aquí en Bogotá, en la Fundación Santa Fe, en donde se estableció la prevalencia de la insuficiencia de vitamina D basados en datos de la densitometría ósea en aquellos pacientes que tenían baja densidad mineral ósea o osteoporosis, encontrando una insuficiencia leve en un 45% y una insuficiencia moderada en un 24%. Como les decía, estos estudios son sobre poblaciones específicas y es muy difícil poderlos extrapolar a la población general. Y en cuanto a los estudios, básicamente orientados hacia enfermedades específicas, encontramos este que salió publicado en New England Journal, un ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo, en donde pretendía poder evaluar los suplementos de vitamina D y su efecto preventivo para el cáncer y enfermedad cardiovascular. Entonces, en este estudio se incluyeron hombres de 50 años o más y mujeres de 55 años o más de los Estados Unidos, alrededor de unos 25.000 pacientes, a los cuales se les administró en el grupo control una dosis de colecalciferol de 2.000 unidades al día y una suplementación con ácidos grasos omega 3 de 1 gramo al día para la prevención del cáncer y enfermedad cardiovascular. Los puntos finales primarios de evaluación era poder determinar la presencia o el desarrollo de un cáncer invasivo de cualquier tipo, y el desarrollo de un evento cerebrovascular, llámese infarto, evento cerebrovascular o muerte por causas cardiovasculares.
Y lo que arrojó este estudio es que no hubo, así como lo ven ustedes en las dos gráficas, una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos pacientes que recibieron suplementación con vitamina D frente al placebo, ni para el desarrollo de cáncer invasivo de cualquier tipo, ni para el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Desafortunadamente, este fue un estudio que no se complementó con lo que se había encontrado en la fisiología. Otro estudio, este es un metaanálisis de ensayos de estudios descriptivos, en donde pretendían evaluar también la importancia de la suplementación de vitamina D y la aparición de cáncer y la mortalidad asociada al cáncer. En este se incluyeron publicaciones de las principales bases de datos y finalmente con la estrategia Prisma se obtuvieron 10 ensayos, de los cuales 5 se realizaron en Estados Unidos, 3 en Europa, 1 en Nueva Zelanda y otro en Australia. De este estudio, de este metaanálisis, digamos que hay algo curioso y es que la población fue muy heterogénea. Algunos pacientes recibieron suplementación de vitamina D de 1.000 a 2.000 unidades al día, otros recibieron dosis semanales de 7.000, otros dosis mensuales y otros dosis anuales de 500.000 unidades. Realmente lo único que mostró este estudio es que parece ser que sí hubo una disminución en la mortalidad total por cáncer en aquellos pacientes que recibían suplementación con vitamina D. Sin embargo, se necesitaba un diseño mayor del estudio para tener suficiente peso y hacer una recomendación. Y aquellas dosis que recibían bolos largos de dosis anuales no tenían ningún beneficio. Este es otro estudio que pretendía evaluar los beneficios de la vitamina D en la prevención de la diabetes. Se tomaron 2.423 pacientes con sobrepeso o obesidad, a los cuales se les administró una dosis de 4.000 unidades al día versus el placebo, y lo que se encontró en ese estudio es que no hubo una diferencia significativa, menos del 13%, realmente no hubo ningún beneficio en cuanto a prevención de diabetes. Este es un estudio que evalúa la posible incidencia de prediabetes y la asociación con suplementación de vitamina D, un estudio en donde se recogieron diferentes artículos. Finalmente se incluyeron 12 estudios y lo único que se puede concluir es que realmente aquellos pacientes en los cuales había un déficit de vitamina D había mayor riesgo de desarrollar prediabetes. Otro estudio que tiene que ver con el dolor es esta revisión sistemática en donde pretendía poder correlacionar los niveles de vitamina D y la presencia de dolor. Y lo importante aquí es que enfermedades como la artritis, enfermedades, dolores crónicos o musculares están asociados a niveles bajos de vitamina D. Sin embargo, a partir de este estudio no se pudo hacer una recomendación para iniciar algún tipo de suplementación en este tipo de pacientes. Igual sucedió con la fibromialgia, niveles bajos de vitamina D. Realmente los estudios no concluyeron ni mostraron ningún tipo de beneficio. Lo único sí es que finalmente los autores hacían una recomendación que podría utilizarse la vitamina D como una terapia coadyuvante en pacientes con fibromialgia. En cuanto a las recomendaciones del uso racional de la prueba, pues básicamente decir lo siguiente, y es que con todo este boom de información relacionado con los posibles beneficios de la vitamina D, se han incrementado de manera exponencial la solicitud de pruebas para medir los niveles de vitamina D, y en este caso las principales sociedades científicas hacen un llamado para tener una racionalidad técnico-científica, apoyarse bastante con la evidencia científica y seleccionar los casos en los cuales vamos a pedir niveles de vitamina D, ya que a pesar de que las sociedades todavía tienen cierta controversia en definir los niveles óptimos, ya que según se ha descrito por el Colegio Médico Americano, hay unos niveles a partir de los cuales el 97.5% de la población estaría cubierta. Parece ser que esos niveles se tomaron para calcular la suplementación de la vitamina D, y una cosa es lo que requiere una persona sana en condiciones normales y otra es una paciente que está con alguna enfermedad de base. Todo eso ha contribuido a que hayan controversias en cuanto a los niveles, pero realmente son las cifras sobre las cuales los diferentes consensos científicos han apuntado a tratar a los pacientes. En cuanto a las indicaciones y solicitudes de la prueba de vitamina D, hay unas indicaciones primarias en aquellos pacientes que están cursando con raquitismo u osteomalacia, y unas indicaciones secundarias como el hiperparatiroidismo primario, aquellos pacientes con enfermedad mineral ósea propias de la enfermedad renal crónica, osteoporosis y síndrome de mala absorción.
También en aquellos pacientes que crónicamente reciben tratamientos con antiepilépticos, secuestrantes de sales biliares, corticoides y terapia antirretroviral. En cuanto a las recomendaciones del Task Force, dice que hay evidencia insuficiente de los beneficios y daños con dosis mayores de 400 unidades de vitamina D y mayores de 1 gramo de calcio para la prevención primaria de fracturas de mujeres posmenopáusicas y hombres, y en aquellos pacientes geriátricos se recomienda por lo menos garantizar un aporte total de vitamina D mayores de 4.000 unidades, ya que en aquellos pacientes por efectos fisiológicos hay una disminución en la síntesis de vitamina D activa. En cuanto a las recomendaciones generales de suplencia, orientar entonces esta suplencia a poblaciones en riesgo, aquellos pacientes adultos mayores, sarcopénicos, con una baja o ninguna exposición solar, con piel oscura o síndromes de mala absorción, y en aquellos pacientes menores de 20 años en los cuales hay una exposición adecuada al sol, pues estaría garantizada un mantenimiento adecuado de los niveles. En cuanto a las conclusiones, entonces, pues no hay un consenso mundial sobre el nivel de vitamina D por debajo del cual se debe iniciar suplemento diario, ni sobre el nivel de vitamina que se debe alcanzar. Siempre se debe analizar de manera individualizada. Hay que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo, que eran los que mencionábamos, y en aquellos pacientes que constituyen ese porcentaje de población sana, que no tiene factores de riesgo, realmente no hay ninguna recomendación para iniciar algún tipo de suplemento. Otra cosa para tener en cuenta es que las pruebas de laboratorio para evaluar los niveles de vitamina D pueden tener una variación del 7 al 28% y pueden ser o supravaloradas o infravaloradas. Lo importante es poderlo confirmar en el contexto clínico y seguir con la misma prueba que se había hecho inicialmente. Las indicaciones con mayor evidencia para realizar monitoreo de niveles de vitamina D son raquitismo, osteomalacia, osteoporosis, hiper o hipoparatiroidismo, síndromes de mala absorción, sarcopenia y enfermedad ósea metabólica. Y en cuanto a poblaciones de riesgo por ausencia o limitada exposición solar, piel oscura, síndrome de mala absorción, obesidad, se debe garantizar una administración racional de la vitamina D en un rango de 4.000 a 2.000 unidades. Principalmente en los pacientes obesos hay que considerar que debido a que es una hormona lipofílica, se deben aumentar los niveles al doble de lo que usualmente se utiliza. Esto quería contarles de la vitamina D. Yo sé que es un tema muy extenso. Espero haber expuesto los principales aspectos de este tema. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos. Excelente presentación, un tema pues de la práctica diaria. Muchísimas gracias por su participación.